Está con nosotros en el estudio Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Constanza Martínez, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuán agotador, me partí preguntando eso, cuán agotador es la negociación de los cupos parlamentarios? Muy agotador. No hay palabra. No hay palabra. No, pero igual estaban hablando antes de la Isoterma Cero, me trajo recuerdos de mi momento de delegada, así que voy a hacer un llamado a todos los que nos están escuchando de que no suban a la precordillera si es que no es necesario. Hemos tenido 1000 veces que lamentar desastre o también problemas de turismo en momentos en que no corresponde, así que los servicios se estresan, así que ojalá que todos podamos estar en nuestras casas si es que así se puede hacer. Muy buena llamada. Así que vamos a pasar ahora al cansancio de la negociación. Déjeme preguntarle, Constanza Martínez, esta es su primera experiencia encabezando un partido en un momento de esta naturaleza, ¿no? De negociación parlamentaria. Y así en lo personal, después vamos a ir a lo político, ¿no? Porque todos sabemos que es agotador, pero esto pareciera ser bien complejo al mismo tiempo, porque hasta último minuto están ahí cupos más, cupos menos, este por aquí, este por allá. Sí, yo tengo mucha experiencia en política, llevo 20 años dedicada de alguna u otra forma a esto. Nunca he visto un proceso de elección, ni siquiera una federación de estudiantes donde se inscriba la lista con tiempo. Eso no nunca pasa. De hecho, nos decían mucho como están a último minuto y eso no pasa. Pero terminamos, la verdad que para la amplitud de la lista parlamentaria, son 7 partidos políticos desde la DC hasta el Partido Comunista, incluyendo el Frente Amplio, de una diversidad y una amplitud muy grande. Son pocos cupos en términos de representación para lo que uno cuenta. Yo tengo cerca de 21 diputados electos, es la bancada más grande del oficialismo. ¿Y con cuántos cupos se quedaron? 38. Ah, 38 porque hubo también una de última hora en Aysén. El cupo porque tenían 37, entiendo, ¿no es cierto? Teníamos 37 de 38, quedó en la lista final. Ya, perfecto, ya. Y 37 cupos, 38 cupos, de un total de 183 candidatos que uno puede llevar. Sí, o sea, tuvimos un buen resultado electoral, pero también relacionado con la cantidad de parlamentarios que uno tiene, porque en el fondo siempre se planteaba que el Frente Amplio tenía muchos cupos, pero es por la cantidad de base con la que partía. El que tiene mantiene. Eso también es un criterio. También tiene que ver con la electibilidad, porque también nosotros, nuestra finalidad de poder tener una lista única también tiene que ver con que no solo compitamos, sino que podamos tener un congreso de mayorías, y para eso también la idea es poder ampliar la capacidad que tiene de elegirse la lista, y por eso también somos una alianza tan amplia y tan diversa, para que también no sea solo competir, sino ganar. Ese es nuestro objetivo. Pero lista única no hubo. Sí, pero creo que hay claramente una lista mayoritaria. Sí, o sea, y en eso acá hubo un esfuerzo muy grande por los 7 partidos que nos quedamos por priorizar una lista común, y creo que en eso, y yo lo he dicho con anterioridad, me gustaría pasar la página, pero ya que estamos haciendo el primer análisis, creo que fue un error político lo que hizo la Federación y Acción Humanista. Lo comprendo, porque ellos mismos plantearon que tenían otro objetivo, que tenía que ver con la supervivencia del partido. Pero creo que dado el contexto político en el que estamos, se hace muy necesario que podamos en el fondo poner sobre la mesa la necesidad de poder tener mayoría parlamentaria. Creo que durante este gobierno se resintió mucho no tener esa mayoría parlamentaria, y con una finalidad en el fondo. Uno no solamente va a ganar elecciones por su cupo personal, sobre todo en lugares donde hay elección que no es uninominal, sino que es una decisión de un cuerpo colegiado, que es distinto a la elección, por ejemplo, de alcaldes y alcaldesas, donde ahí sí vale mucho la pena hacer una buena conjugación de elementos, pero acá es necesario tener una mayoría, si no se puede avanzar. Y a propósito de los cupos, porque usted, recuerdo que en su momento en una carta declinó de la opción de ser candidata usted misma, para dar espacio a Gustavo Gatica, a quien usted misma calificó como un referente por la demanda de justicia. Finalmente no fue acogida, digamos, la postulación de Gatica en su partido, pero usted tampoco quedó en la lista. ¿Qué pasó ahí? No, yo lo que hice fue declinar de cualquier candidatura parlamentaria para que la definición sobre el cupo de Gustavo no tuviera que ver con una posible adecuación de mi cupo en otro lugar. Porque creo que también cuando estábamos hablando también de la supervivencia de los partidos, también cuando hay una discusión bien intensa sobre la reforma del sistema político y todo, nosotros como Frente Amplio tuvimos un proceso de unidad a contrapelo de lo que estaba pasando. Sí. Hemos cumplido un año de haber, en vez de dividirnos, unificar un partido político. Éramos 3 partidos políticos. A mí me toca encabezar
la primera directiva del Frente Amplio, un partido que todavía está cuajando, está construyéndose, y creo que a ratos la única forma de ser presidente de partido es golpear la mesa y un poco priorizar tu cupo. De hecho, me lo han manifestado harto, como en el fondo lo debilitado que queda tu figura porque tú te bajas de la parlamentaria. Y yo no creo eso. Y creo que hay otra forma de hacer política, y creo que en eso, si una tiene una convicción que quiere defender dentro del partido, lo mejor es salir un poco del paso y centrarte en: mira, lo que más me preocupa hoy día es ser presidenta del partido y demostrar que hay ciertos debates que me parecía importante dar. En eso, ganar o perder, me parece que es parte de una discusión democrática. Nosotros tenemos un comité central. En eso, el partido discutió y priorizó las candidaturas orgánicas, que me parece una razón loable, pero que yo en ese momento, en ese cupo particular, planteé mi diferencia. Pero creo que eso es sano en un partido político. Transparentar primero cuáles son tus posturas. 2, no centrar primero en ti toda la discusión, y por lo tanto yo decliné de una candidatura y de cualquiera, porque si no, en el fondo, si yo me bajaba del 8 y después iba a otro distrito, parecía que era un ajuste respecto a mi cupo. Y creo que eso no correspondía, y por lo tanto también fui muy honesta y transparente en decir: prefiero dar una señal clara, dar mi postura y dejar fuera mi posible candidatura, porque creo que hoy día también era muy necesario tener una cabeza del partido pensando solo en el proceso del Frente Amplio. Creo que eso también es necesario. De interés, de alguna manera. De alguna forma, que creo que también había una discusión respecto al tema, y creo que al menos a mí me deja muy tranquila. Creo que hay muchos lugares en los que uno puede trabajar y no necesariamente tiene que ver solo con tener un cupo en el Congreso. Estamos conversando con Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Independiente del análisis que usted dijo que había sido un error lo de la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista, ¿no queda también un poquito la sensación como de oportunidad perdida? No por lo que se habla del concepto que se ha utilizado mucho durante todo el año, que es de unidad o de gobernabilidad, etcétera, sino por estadística. Parecía que una lista de todos esos partidos, con los cupos que correspondiera, hubiera tenido mucho mejores resultados que los que van a tener, o por lo menos marginalmente mejores que los que van a tener con 2 listas separadas. ¿No queda como un poquito esa molestia, incluso después de haber logrado unidad de 7 partidos, pero faltó eso? O sea, lo perfecto es enemigo de lo bueno, dice bueno, mi mamita. Pero yo creo que la verdad es que sí, queda un sabor amargo, porque la verdad es que la unidad no es como un principio general que uno tiene que, porque uno también es unidad de propósito, una unidad para algo, porque si no termina siendo como un buenismo que no tampoco queda tan claro. Nuestro objetivo de la unidad tenía que ver con tener más votos en el Congreso, porque vimos cómo en la reforma de pensiones afecta tener más votos en el Congreso, como hoy día la reforma de la modificación al CAE, el fin al CAE, está trampada porque no hay mayoría, y creo que eso es algo que nos dolió mucho durante este gobierno, que aprendimos también de que eso era necesario avanzar, y que ahí también hay que ver en nuestra diversidad qué cosas tenemos en común, qué cosas son diferencias, y creo que eso está súper bien. Ahora, es precisamente eso, por eso también hicimos un esfuerzo tan importante en no claudicar en tener una lista de mayoría, y creo que sí se puede ver que hay una diferencia muy importante entre esta lista y las listas de la derecha, por ejemplo, que creo que tienen todo para ganar en este momento, y ellos mismos se están entrampando en peleas intestinas internas, con 3 candidaturas presidenciales, con no sé cuántas candidaturas o listas al Parlamento, y creo que en eso nosotros, al menos los 7 partidos que nos quedamos en la lista mayoritaria de Unidad por Chile, teníamos incentivos también para retirarnos. Nosotros también tenemos discusiones internas, además de la propia negociación con el resto de las listas, también es compleja la interna, pero tuvimos siempre en el fondo el objetivo, el horizonte muy claro, y creo que eso es lo que por lo menos a mí me deja muy tranquila y muy contenta. Constanza, quisiera algún comentario de su parte sobre el hecho de que sus socios del Frente Regionalista Verde Social hayan recogido literalmente al diputado Calisto y lo lleven en su fila. Sí, para mí, en general, ese tema, creo que en general hable varios flancos y varias discusiones respecto a juicios pendientes, a temas todavía no resueltos. Nosotros, al menos como Frente Amplio, nunca, o creo que ahora, por lo menos desde que somos Frente Amplio, tenemos una visión bastante clara respecto de que nadie está ausente o libre de que eventualmente una persona de tus filas, cuando tienes 60.000 militantes, cometa un delito o falta la probidad. El punto es cómo uno reacciona frente a esos casos. Y nosotros al menos hemos
excluido de nuestras filas a todas las personas que estaban involucradas en casos de corrupción, hemos excluido de nuestras filas también a quienes estuvieron en escándalos de carácter de acoso sexual o temas así, y no vamos a ser perfectos, pero sí creemos que cómo reacciona el partido es muy importante, y creo que en eso también hay un rol que ver y una trayectoria que hay que cuidar, y creo que sobre todo en un momento de crisis de representación tenemos que tener cuidado con esos elementos, y nosotros al menos como Frente Amplio ya hemos aprendido de esa lección y al menos la estamos aplicando duramente en todo nuestro proceso eleccionario. ¿Hicieron algún chequeo de todos los datos de los candidatos antes de inscribirlos? Es decir, ¿hasta dónde llegó esa revisión de los antecedentes de cada uno de los candidatos para que después nos aparezcan esas sorpresas? Hicimos varios chequeos. Nunca se puede hacer absolutamente todo porque no son temas públicos. De los datos, claro. Pero sí se solicita, por ejemplo, en temas de deudores de alimentos, de que puedan firmar un compromiso de que no lo son, porque son datos que también son privados, porque para nosotros es muy importante. Pero, por ejemplo, que tengan querella en su contra. Sí, claro. Todas esas cosas no las hemos excluido. ¿Sus cuentas en redes sociales? Cuentas, hay algunas que son privadas públicas, pero en general se hace una revisión general de las candidaturas. Por eso digo que eventualmente esas cosas pueden ocurrir. Y pero creo que la pregunta es, ¿excluyeron a algún candidato por alguna de estas razones de revisión y que en el chequeo de datos les apareció y esto digan, esto nos puede traer un problema, mejor no lo llevemos? Más allá de no le voy a apuntar nombres, pero... No quiero puntualizar en nombres, sí. Pero sí hay muchos procesos que son anteriores. Nosotros tuvimos varios casos de justicia partidaria previos en los que excluimos a personas que eran diputados o diputadas en ejercicio y que hoy día no van por nuestra lista. Pérez, precisamente por ciertas discusiones que no tuvo que ver, en ese caso directamente fue, porque no quiero puntualizar, porque si no se va a transformar en el titular de una persona, pero en que se tenía claro que por procesos, por ejemplo, procesos internos de nuestros tribunales supremos, mientras se mantuvieran abiertos, solo para terminar la pregunta porque es interesante, mientras se mantuviera abierto alguno de esos casos, no se podía postular, entonces hubo mucha gente que renunció por ley antidíscolo hace un año atrás. Claro, mi pregunta apunta a otra cosa, mi pregunta apunta a que ustedes llevan un candidato y de repente aparece que algún medio o alguien dice, oye, lo que pasa es que este candidato no tiene una denuncia por no sé qué, tiene una querella por no sé cuánto, o tuiteó en contra de tal persona insultándolo, no tengo idea qué, o festinando respecto de una, da lo mismo, de una, y que ustedes digan, esto nos va a traer un problema. Por eso preguntaba también si revisaban las redes sociales, porque esto lo hemos visto en más de alguna oportunidad. Yo creo que las redes sociales igual es distinto, porque de hecho a mí también me ha pasado que como somos la primera generación que tuvimos redes sociales desde los 18 años, resulta bien llamativo que a veces uno ponga algo. Yo tenía un tuit del 2018 que salió de contexto y que parecía que fuera del estallido social y no lo era, que era parte de una canción de Alex Banter, y eso significó hasta el día de hoy que me planteen de que soy anti-iglesia, y eso no es así nomás. Rescató Monseñor Chomalí, no sí, olvidar. Y eso no tiene que ver con eso, y creo que a veces, por ejemplo, no se vuelve a sacar a la luz posiciones que fueron defendidas por gente. O sea, no sé, Evelyn Matei, Moreira hicieron en algún caso viajaron a Londres, defendieron a Pinochet, y hoy día pareciera que no se defendieron esas posturas. Creo que a ratos las redes sociales plantean un momento específico de alguien como si fuera algo muy actual y muy tajante. Ahora, no lo voy a desconocer, creo que son elementos que uno también va aprendiendo, sí, obvio. Y son elementos que no se tenían en consideración anteriormente. Ahora, esclavo de las palabras y dueño del silencio, si al final sí, pero es que también creo que nadie ha sido tan esclavo de sus hechos y sus palabras en Chile más que respecto a Twitter. Y por eso también doy los ejemplos, no por ser majadera ni mucho menos, pero creo que... Uno tiene derecho a cambiar de opinión, claro, por pero supuesto. Y eventualmente ni siquiera se cambia de opinión. Distinto es cuando uno lo sacan de contexto. Ahora déjeme preguntarle un tema que sí aparece como controversial, porque a diferencia del caso Calisto, en el caso de Daniel Jadwe hay una petición concreta por parte de la Fiscalía de prisión, o sea, una condena a 18 años de cárcel y inhabilitación por 15 años. Y el Partido Comunista aún así decidió llevarlo como candidato, e incluso la candidata evidentemente no está la candidata presidencial no está cómoda. Ella misma dijo que se prefirió que se abocara exclusivamente a su defensa en términos judiciales. ¿Qué le pasa al Frente Amplio cuando sabe que la candidata presidencial que ustedes apoyan con tanto entusiasmo al mismo tiempo está incómoda porque una figura que no es precisamente el portaestandarte de la candidata Jara, al mismo tiempo va candidato al Parlamento? Además con esta petición de la Fiscalía que es bien contundente. Sí, yo creo que en general, dado los aprendizajes que hemos tenido, creo que la petición de Fiscalía es contundente, pero en otros casos también ha ocurrido de que
es necesario que el juicio se lleve a cabo, sobre todo en estos temas en donde todavía no hay tanta información. A mí no me acomoda tal cual lo dijo la candidata, pero yo también tengo que serlo como presidenta de partido, muy respetuosa de los procesos que tienen otros partidos. Si hubiese sido militante de su partido, ¿usted lo habría llevado? Es que por eso creo que nuestros estándares, o sea, no quiero decir que... porque siempre termina siendo una super cuña. Estoy de acuerdo que no estoy buscando el titular. Tengo una diferencia, y en eso creo que también tiene que ver incluso con tener todo resuelto para poder enfrentar ciertos desafíos. Creo que en general esa es una buena política, pero creo que el Partido Comunista es totalmente soberano para tomar sus definiciones, y creo que por eso también uno tiene proyectos distintos y plantea sus candidatos, y en ese distrito nosotros llevamos a Andrés Giordano, que es un gran diputado. Ahora, es que el tema es que incluso estratégicamente puede ser complejo, ¿no? Entendiendo que y pasó hoy día rápidamente José Antonio Kast, que, a ver, no es como que en algún minuto salga a aplaudir a Janet Jara y decir, oye, qué bien que lo hicieron allá en el oficialismo, ¿no? Pero igual se transforma en un caballito de batalla, y hoy día rápidamente sale a emplazar a la candidata para que haya explicaciones, y probablemente pase, o lo que pase con el juicio durante las próximas semanas, se le va a pedir constantemente a la candidata explicaciones. Candidata que además sabemos que no está cómoda con la postulación de Jaude. Les van a ir a preguntar esto una y otra vez. ¿No parece un riesgo demasiado alto, entendiendo lo que está en juego en esta carrera presidencial? Es que, insisto, creo que son definiciones del Partido Comunista, y para eso también la ciudadanía es soberana para tomar sus definiciones. Creo que hay una lista muy diversa que tiene otras opciones que representan también el camino de Janet Jara. Yo le pediría al candidato Kast que primero vea su propio sector, y creo que estaba permanentemente buscando pelea. A mí por lo menos me tiene bastante cansada que no podamos hablar ni de propuestas ni de proyectos, que esté haciendo una crítica todos los días personal. El otro día la trató en términos muy peyorativos, y creo que le hace mal al debate político en general ese tipo de liderazgo. Yo esperaría que pudieran contarnos con quién van a gobernar, si van a hacer un acuerdo legislativo en algunas materias, cuáles son las propuestas que más señalan, porque en el fondo hablan de seguridad, dicen que les preocupa, y en general las propuestas son más bien de pena, pero no de prevención. Son medidas populistas, pero no con mucho sustento. Entonces, yo al menos pediría que ojalá pudiéramos debatir un poquito más del fondo. Hablemos sobre temas de fondo, entonces. Usted entró el lunes, nos contaron que usted forma parte ahora del Comité Estratégico. Fue una incorporación nueva al comando, a la, digamos, familia grande del comando. Me imagino que el Comité Estratégico tiene como punto cuáles son los lineamientos que se van a ir incorporando al programa, un programa que sabemos que ya fue entregado el lunes, pero que no está clausurado. La misma candidata ha dicho que está abierto a los insumos de los distintos partidos, incluido el propio Partido Comunista, incluso a los insumos que pueda dar la ciudadanía, dijo la candidata, ¿verdad? Y le quiero preguntar por el aborto, un tema que ha sido, además, sobre todo porque un Chile que cumple, se llama el programa. Y dentro de ese Chile que cumple, bueno, estaba el tema del aborto en este gobierno de un frente amplista. Usted va más mujer, feminista, sabemos que es un tema por el que, digamos, ha peleado. Y sin embargo, una de las primeras definiciones de este nuevo programa post-reseteo es que el aborto no es considerado uno de los ejes de importancia, pareciera. O sea, creo que la candidata ya lo ha ido explicando un poco mejor, y que el primer titular era: se excluye el aborto el aborto libre. Claro, de cualquier definición. Eso no se ha discutido estratégicamente todavía. Lo que se planteó fue simplemente que en este primer borrador no se iba a incluir este eje, porque además estaba ya presentado un proyecto de ley por parte de este gobierno. Y creo que eso ya se ha ido explicando, y eso yo creo que es correcto. A mí hay ciertas cosas que sí me preocupan, y no lo puedo negar. Creo que plantearlo como un tema valórico es algo que yo no comparto. El aborto es un tema de salud pública, no es un asunto valórico. Como dice sí, su socio. yo en eso tengo una diferencia, y creo que también es bueno que se exprese, y no creo que eso coarte la capacidad de discusión que tengamos como proyecto político, pero para nosotros como Frente Amplio esta es un asunto muy importante, porque tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, tiene que ver también con un avance de las ultraderechas en el mundo y también en Chile, haciendo retroceder ciertas conquistas alcanzadas, y por lo tanto para nosotras es muy importante plantear este tema, precisamente cuando hay comentarios como de Kaiser, donde habría mujeres que incluso les gustaría que las violaran. Ese tipo de comentarios
comentarios estamos recibiendo. Entonces no es una exageración de las feministas, sino que es un tema central en cómo podemos tratar de desmoralizar este debate y plantearlo en los términos que es: salud pública, en general, vidas y muertes de mujeres pobres. Eso es lo que normalmente ocurre hoy día en aborto, sobre todo cuando hay acceso a medicamentos que se pueden comprar en internet. Ya no es la situación que había anteriormente, donde era muy difícil acceder a algún tipo de aborto clandestino. Hoy día mucho más sencillo. Químico y no mecánico. Claro, además, hoy y en por lo día. tanto creo que esa conversación hay que actualizarla. Creo que todavía hay imágenes que son muy ochenteras de lo que significa un aborto, y creo que esas conversaciones hay que tenerlas. De hecho, la ministra Orellana lo ha planteado bien en la discusión sobre el aborto, el proyecto que se ha presentado. Es una discusión que tiene que dar Chile. Y yo creo que en eso puede haber énfasis respecto a la posibilidad de que se pueda lograr o no en función de mayorías, y por eso también el que cumpla es importante, pero sí de que podamos limpiar un poco la conversación respecto a lo que realmente significa. ¿Y usted esperaría entonces que si que Janet Jara llega a la presidencia en marzo del próximo año, este fuera un proyecto que está presentado, pero Sí. que el Ejecutivo a cargo de Janet Jara le diera urgencia en el Congreso para su discusión, digamos, cercana? Sin duda, y también hago un llamado que todos los que creen en esta política pública también voten por los candidatos del Frente Amplio. Para nosotros es un tema muy importante, está muy zanjado dentro de nuestras prioridades, dentro de las cosas que hay que realizar. No creemos que es un asunto menor, de hecho tiene que ver con asuntos materiales, sobre todo de mujeres pobres, y por lo tanto creemos que es importante dar ese debate. ¿No sería, sin embargo, eso traicionar el espíritu del acuerdo con la democracia cristiana? La misma candidata dijo ayer que no lo incluye en su programa de gobierno precisamente porque no todos están de acuerdo respecto a avanzar en el aborto libre. ¿No sería traicionar ese espíritu del acuerdo que una vez que gane, igual después ella le ponga algún tipo de urgencia a un proyecto? No, para nada, porque creo que lo que planteaba Janet era precisamente que ya había un proyecto de aborto presentado durante este Ella gobierno. explícitamente ayer dijo que no lo incluyó en su programa porque no había acuerdo entre todos, como por ejemplo la democracia cristiana. O sea, para ponerlo en esta fase sí, pero creo que lo que yo no estoy de acuerdo es que no se puedan discutir ciertas cosas, y creo que eso no es una falta a la mi pregunta democracia no era cristiana. si había que discutirlo o no. Mi pregunta es que la candidata dice que no lo incluyó en el programa de gobierno, no porque ya esté en el Congreso, sino porque no hay acuerdo, porque uno de los partidos de la democracia cristiana no es partidario del aborto libre, por eso no lo incluyó. Que luego ella le ponga urgencia al proyecto sería traicionar el espíritu del mismo acuerdo. No necesariamente, porque creo que acaba de partir esta alianza. O sea, de hecho, la democracia cristiana se incorporó hace poco al acuerdo parlamentario, y hace poco tuvieron su junta en la que le dan el apoyo a Janet, y creo que parte de construir una coalición pensando en poder gobernar juntos y tener un proyecto país implica que vamos a tener muchas conversaciones. O sea, nosotros llevamos 4 años de ir construyendo coalición, y eso implica que uno va poniendo ciertos temas, va sacando ciertas conclusiones, y también va proponiendo ciertos temas. Yo por eso digo, el Frente Amplio va a seguir pujando porque hay aborto legal en nuestro país. Eso requiere mayorías, y en eso quiero ser bien explícita. Yo creo en la democracia profundamente, y creo que solo se puede avanzar si es que uno tiene una mayoría social y política para hacerla avanzar. No basta simplemente con imponer la idea al otro. Pero yo nunca voy a renunciar a seguir discutiendo, que es lo mismo que me pasó en la reforma de pensiones. No me gusta la actual reforma de pensiones, pero es lo más perfecto a lo que pudimos llegar con esta correlación de fuerzas. Eso implica que nunca más voy a dar la discusión de reforma de pensiones, no. Yo quiero pelear hasta que se acabe la AFP, pero eso siempre y cuando haya una mayoría social y política que lo sostenga. Y por eso yo no voy a renunciar a dar discusiones, no creo que sea un problema poder seguir debatiendo todas las veces que sea necesario, y si no logramos la mayoría, no se gana nomás. Así nomás funcionan las reglas del juego. Ya. El programa de gobierno que se presentó ayer no incluye, como sí tenía el programa de primaria, el terminar con las AFP, por ejemplo. Tampoco incluye un impuesto a los súper ricos. ¿Qué le pasa al Frente Amplio respecto de esos dos temas que no están incluidos ahora en el programa de gobierno? O sea, creo que el programa todavía, como se mencionaba, no está escrito en piedra. No, pero. Un programa de 7 páginas incluía terminar con la AFP, y uno de 83 páginas no lo incluye. O sea, porque digo, es un proyecto de coalición, y no, me parece súper bien. No, está bien, pero si lo incluye uno de 7 y no lo incluye uno de 83, porque lo dejó fuera, ¿no? Porque No necesariamente. No, porque estamos en proceso de conversación, y creo que primero uno presenta lo que nos une. Y me parece que después vamos a seguir conversando, y creo que por eso cerrar que ese es el documento final, no, la misma candidata dijo que no. De hecho va a tener conversaciones con empresarios, con movimientos sociales, con los espacios territoriales. Me parece que eso está bien. Y nosotros iremos discutiendo en los espacios estratégicos cuáles son esos énfasis que queremos dar. Creo que también si uno renuncia a dar ciertas discusiones, también renuncia a la política. Y yo al menos creo que hay que repoblar
de discusión política ciertos avances, sobre todo cuando uno está pensando en armar una coalición de gobierno. Y en eso a mí me parece que, por ejemplo, plantear que la seguridad y el crecimiento con igualdad, porque creo que se ha planteado solo el crecimiento, pero ya no se puede hablar de desigualdad en este país, pero nosotros hemos planteado en el programa que seguridad y crecimiento económico son los ejes centrales porque son la máxima preocupación de la ciudadanía, me parece bien, y además en términos sociales se ha puntualizado mucho en dos aspectos: en la crisis de vivienda, que es muy dura para la mayoría de las familias chilenas, y la crisis en salud, que yo creo que está haciendo agua hace mucho tiempo y que requiere una cirugía mayor. Creo que poner los focos en esas 4 cosas no quiere decir que uno dejó de lado todo el resto de las prioridades. Uno dice, bueno, ya se pudo avanzar en este gobierno con esta mayoría en esto, en reforma de pensiones, me parece bien, pero en salud no hemos podido avanzar lo suficiente, o sea, no hemos podido dar una discusión seria respecto al financiamiento, respecto a los especialistas, respecto a la salud primaria, y creo que eso es muy relevante, porque hasta el momento lo único que logramos avanzar fue dar el salvataje a las ISAPRES, y que todavía resulta muy poco para lo que la mayoría de los chilenos necesita. Y creo que ese dolor, particularmente la salud, creo que además genera un nivel de desafección muy grande a la política en general. O sea, cuando uno siente que tú tienes una enfermedad grave y no hay nadie que te apoye, que te escuche, que te atienda, que te hagan demorarte, y que alguien de tu familia muera por parte de una negligencia del Estado y su lentitud, es no solo inmoral, sino que también genera un nivel de desafección de la política para la gente que me parece que es clave de poder enfrentar ahora en el corto plazo. Constanza Martínez, presidente del Frente Amplio, conversando con nosotros. Gracias por venir a estar aquí. Estuvo buena la conversa, hablamos de todo. No, oye, de todo. Extraordinario. Ya, y suerte. Amo los invitados que vienen al estudio. No, bueno. A mí también no me gusta nada contestar por teléfono, no es lo mismo. Mejor así. No, mucho mejor en persona. Yo soy neta de sordo, entonces pongo cara, muevo las manos. Es mucho mejor porque además la entrevista por teléfono como que dice, ay, estaban enojados. Sí, como, no, y uno cacha que no, sí, es verdad. Ya, extraordinaria conversación. Muchas gracias, Constanza. Gracias por estar aquí. a ustedes, que estén súper. Muy bien. 6:36 minutos. Nos vamos a la pausa.